Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y en este martes diseño de sonido nos vamos a poner súper ochonteros y retro porque vamos a hacer un bajo de la canción de Take My Breath Away que suena más o menos así. Esta es otra variación. Con un poquito de melodía suena así. Y con el contexto esto suena así. ¿Qué les parece? ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Algo importante es que aunque este sonido es de los 80, era un bajo de los 80, realmente la técnica funciona para hacer bajos modernos o no tienen que ser incluso bajos, pueden ser pads, incluso hasta leads. Pero vamos a ver, en los 80 algo de lo que más estaba sonando en ese tiempo era los sintetizadores y sobre todo la técnica de los FM, ¿ok? Frecuencia modulada. Eso era lo que se utilizaba en todas las canciones, en casi todos los sonidos. Si quieres saber más sobre la frecuencia modulada, te voy a dejar el video por aquí arriba que es parte del diseño de sonido, curso. Ok, pero entonces vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a analizarlo, le voy a quitar aquí los efectos y me voy a quedar solamente con el sonido crudo, tal y como está saliendo desde acá. Y, oh sorpresa, lo que tenemos es una onda senoidal, o sea, no es nada del otro mundo. Ok, y entonces la frecuencia modulada es lo que le está dando toda esa riqueza armónica. Entonces vamos a ver cómo lo vamos construyendo. Primero, tenemos aquí, es una onda senoidal, está en una octava bastante grave. Y vamos a aplicar esta caída como tipo block. Y luego se queda en un nivel de sostén más o menos bajo. Vamos a ponerle que solamente haya una voz, porque como tiene una caída muy larga y también un poquito de release, si oprimimos varias notas continuas, una después de otra, lo que va a pasar es que se van a amontonar si desactivamos la polifonía. Ok, entonces, polifonía en 1. Otra de las cosas también que hay que tener en cuenta es que el pitch se está moviendo un poquito. Aquí pueden ver, comienza la nota y está variando, ¿ok? Está oscilando, no se está quedando en un solo lugar. Si no, sonaría así nada más. Y también estoy utilizando un unisono de 7 voces, porque ya con el resto de la modulación va a sonar más interesante. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, activar el botón de global para que funcione correctamente el unisono. Vamos a comenzar con la modulación. La modulación la estoy aplicando desde el operador número 2 y esto es más o menos un diente de sierra. Si yo parto desde un diente de sierra podemos ir modificando nuestro sonido, ¿ok? Con estos operadores, por ejemplo aquí con esto, con el EQ, con el nivel de tensión o incluso también a partir de una onda senoidal podemos ir consiguiendo cositas, ¿no? Algo, por ejemplo, como eso. Se dan cuenta, ya se va pareciendo a esa forma de onda que yo quería. Entonces, básicamente tengo que tratar de conseguir una especie de diente de sierra. ¿Ok? Y tenemos esa modulación que está siendo aplicada. El modulador tiene que estar también en la misma octava. Pero fíjense que este tiene un nivel de volumen. Está también muy similar al que tenemos en el portador. Pero la cantidad de modulación, como se pueden dar cuenta, tiene un poquito de ataque. Eso da bastante diferencia porque si lo tienen como lo normalmente sería así, suena como un block, pero queremos que tenga un poquito de ataque para que tenga esa calidad de sonido como tipo growl. Okay, eso ya le va a estar dando bastante. O incluso hasta suena en ciertos momentos como un poquito vocal, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer, aquí ya es nada más un paso opcional. Estoy utilizando una fuente extra de modulación, en este caso el 3, para modular al 1 y este lo estoy colocando varias octavas por arriba. Solamente para ir cambiando un poquito más el timbre del sonido. Pero eso es lo principal. Ok, si quieren aprender a utilizar Citrus como todo un profesional, les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha porque no hemos terminado. Ahora vamos a mandar el oscilador número 1 aquí al filtro número 1 y luego a la salida.
Aquí lo único que estoy aplicando es un filtro paso bajo, como pueden ver. La envolvente ahora sí es como un poco tipo plug. Y cuando termina de sonar la nota, se cierra el filtro. También le estoy aplicando un poquito de distorsión aquí con el Wave Shaper. Aquí está el corte del filtro y vamos a aplicarle también un par de efectos. Le voy a poner un ligero chorus y un poquito también de reverberación. Ok, el sonido ya suena bastante terminado, pero vamos a ver ahora en el mezclador. En el mezclador lo tengo aquí en el canal número 6, ahí es donde lo estamos rematando con un poquito de ecualización. La frecuencia modulada nos da muchas frecuencias medias, por eso estaba yo aquí haciéndole esta pequeña atenuación. También las frecuencias altas para que no suene tan filoso. Le damos también un poquito de, pueden ver aquí, de distorsión. Ok, y nos ayuda también con el volumen. Y por último tengo aquí este compresor para evitar esos picos. Controlarlo, ¿no? Que no se salga de control, porque como tiene el unisono, algunas veces va fluctuando de volumen. Entonces con esta compresión hago que esa fluctuación sea menos notoria y el sonido quede mucho más estable. Y con eso terminamos el sonido hecho con Sytrus. Pero ahora vamos a ver cómo podemos aplicar estos mismos conceptos en otro sintetizador, en este caso en Vital. Ya tenemos aquí abierto Vital, que como saben es gratuito y es muy potente. Si lo quieren aprender a utilizar, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha el curso. Muy bien, y vamos a ver que tenemos nuevamente lo mismo, una onda senoidal, y estoy modificándolo por FM. Aquí pueden ver, frecuencia modulada. Desde el operador 2, que el volumen está bajo porque no lo quiero oír, solamente quiero utilizarlo como fuente de modulación. Y esto en realidad es pueden ver que es un diente de sierra, pero estoy utilizando este modificador para que no suene como el diente de sierra común y corriente, ¿no? Que es para las amplitudes aleatorias. Ok, con eso le damos bastante del color que nos interesa. Otra de las cosas también es que estoy aplicando un filtro paso bajo, porque si no sonaría así. Ahí pueden darse cuenta, ¿no? Que estamos hablando de una onda senoidal, que también le estamos poniendo el LFO. Aquí pueden ver el LFO que está controlando el pitch, para que tenga ese pequeño vibrato. Ahora sí, ya le aplicamos la frecuencia modulada y lo pasamos hacia el filtro número 1. Aquí podemos ver en la envolvente número 2, es lo que estoy utilizando también para la modulación. Como pueden ver, tiene ese poquito de ataque, como les digo, es Vital. Ok, para que tenga ese aspecto como de growl. Luego estoy utilizando otra vez la envolvente 1, que es la de volumen. Ahí pueden ver otra vez la caída larga para controlar el corte del filtro, que suene como tipo plug. Solamente una voz para evitar que se vaya amontonando, y nada más aquí lo vamos perfilando con otros efectos. En este caso un poquito de chorus, compresión multibanda, para levantar más de los graves y también el brillo de los altos. Aplicamos un poquito de saturación o distorsión. Y estoy aprovechando el mismo filtro que tiene aquí para cortar las frecuencias más altas, porque si no sonaría ya demasiado brillante. Y tiene que ser post, ¿no? Después de la distorsión, después de todo, el filtro paso abajo. Ahí está. Y el toque de reverberación. Ok, es una reverberación bastante larga y bastante grande también. Porque en los 80s era así muy utilizado, ¿no? Esas reverberaciones bastante grandes. Y pues ya con el contexto, incluso con los dos bajos combinados para que suene todavía más grande esto.
Si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Si quieren que tome en cuenta sus sugerencias para futuros martes de diseño de sonido, solamente déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido, preferencia link de YouTube. Y también, si ya lo hice, te voy a dejar un comentario o el link del donde hice ese sonido. Y si no y el sonido está interesante, lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. En un momento escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.